detrás del árbol de la esquina, viendo el camión de mudanzas estacionado frente a lo que él creía que seguía siendo mi hogar. Una hora antes había recibido el mensaje de Matías. Mamá, vamos para tu casa. Paola y yo nos mudamos ahí. Tú vas a tener que buscar otro lugar. Ya vamos llegando con el camión. Así, sin más. Sin preguntarme, sin consultarme, como si fuera una empleada en mi propia casa. Como si los 30 años que vivía ahí no significaran nada. Pero lo que mi hijo no sabía es que ya no era mi casa. Hace 6 meses la vendí sin decirle a nadie. Especialmente a él, que me había abandonado por años sin una sola visita, sin una llamada en mi cumpleaños, sin siquiera preguntarme cómo estaba después de la muerte de su padre. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era emoción. La emoción de ver la cara de mi hijo cuando descubriera que su madre, Celestina Duarte de 72 años, ya no era la mujer sumisa que él recordaba. El mensaje había llegado mientras desayunaba en la terraza de mi nueva vida, en la mansión de Joaquín Leiva, el hombre que me devolvió las ganas de vivir. Estaba tomando café colombiano en una taza de porcelana fina, viendo el valle desde las alturas, cuando el teléfono sonó con esa notificación que cambiaría todo. Leo el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. No podía creer la audacia. Hacía 3 años que Matías no se dignaba a visitarme. 3 años de cumpleaños olvidados, de navidades en soledad, de días de la madre ignorados. 3 años en los que fui transparente para él, excepto cuando necesitaba que le prestara dinero o cuando quería presumir con sus amigos que tenía una madre que vivía en una casa bonita en el centro de la ciudad. Pero ahora, de repente, necesitaba esa casa. Y por supuesto, yo tenía que irme. Sin consulta, sin conversación, sin la más mínima consideración hacia la mujer que le dio la vida. Vi cómo Matías se bajaba del camión con esa prepotencia que siempre lo caracterizó. Llevaba una camisa arrugada y jeans desgastados. Su cabello raleaba en la coronilla y tenía esa barriga de hombre que no se cuida. Paola, mi nuera, lo seguía cargando una caja. A los 38 años seguía siendo atractiva, pero tenía esa mirada calculadora que me había llamado la atención desde el primer día que la conocí. Paola había sido quien convenció a Matías de alejarse de mí. Sutil, inteligente, manipuladora. Cada vez que yo los visitaba, ella encontraba excusas para cortar las conversaciones. Cada vez que yo los invitaba a almorzar, ella tenía planes más importantes. Gradualmente, mi hijo se fue alejando hasta que las visitas se volvieron esporádicas y después inexistentes. Lo que no sabían es que Eduardo Cornejo, el nuevo propietario, debía estar en este momento preparando su café matutino sin imaginar la sorpresa que estaba por llevarse. Un hombre divorciado de 50 años que había comprado la casa después de un divorcio doloroso, buscando un nuevo comienzo en un lugar lleno de paz. Eduardo era ingeniero retirado, un hombre gentil que había perdido su casa en el divorcio y necesitaba empezar de nuevo. Cuando puso la oferta por mi casa, me contó su historia con lágrimas en los ojos. Su esposa lo había engañado con su mejor amigo durante años, y cuando descubrió la traición, ella se quedó con todo. La casa, los ahorros, incluso el perro. Por eso decidí vendérsela a él y no a los otros compradores que habían ofrecido más dinero. Eduardo merecía una segunda oportunidad, igual que yo la había tenido con Joaquín. Matías caminó hacia la puerta con esa seguridad arrogante que siempre tuvo. Lo conocía tan bien. Ese caminar prepotente, esos hombros echados hacia atrás, esa manera de ocupar el espacio como si le perteneciera por derecho divino. Era igualito a su padre en los peores momentos, cuando creía que el mundo giraba alrededor de él. Ni siquiera tocó el timbre. Sacó las llaves viejas que guardaba desde adolescente, las mismas que yo había cambiado hace meses cuando vendí la casa, y trató de abrir. La cerradura no cedió. Lo intentó otra vez, más fuerte. Nada. Vi la confusión dibujarse en su rostro como una sombra. ¿Qué pasa?, escuché que le preguntaba Paola desde la acera. Las llaves no funcionan, murmuró él, pero su voz llegaba clara hasta mi escondite. Debe haber cambiado las cerraduras. Típico de ella, siempre complicando las cosas. Siempre complicando las cosas. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Para él, cualquier decisión que yo tomara sin consultarle era una complicación. Como si mi vida entera fuera un obstáculo para sus planes. Finalmente tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces con impaciencia creciente.
Paola dejó la caja en el suelo y se acercó a él con cara de preocupación genuina. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Miedo de que sus planes no salieran como esperaba. Los pasos se acercaron desde adentro. Eduardo debía estar caminando hacia la puerta, preguntándose quién tocaba tan insistentemente un domingo por la mañana. Oí el sonido familiar de la cerradura abriéndose desde adentro, el mismo sonido que había escuchado miles de veces durante mis 30 años en esa casa. La puerta se abrió lentamente y apareció Eduardo en bata de dormir azul marino, con una taza de café humeante en la mano y cara de sorpresa total. Sus cabellos grises estaban despeinados y sus ojos marrones parpadearon varias veces, tratando de entender por qué un hombre desconocido con un camión de mudanzas estaba parado en su entrada. ¿Sí?, preguntó Eduardo con voz confundida pero educada. Matías se quedó completamente paralizado. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Era como ver a alguien tratando de procesar una información imposible. Paola dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma, su mano volando instintivamente hacia su pecho. El silencio se extendió por segundos que parecían eternos. El viento movía las hojas del árbol donde me escondía, y yo contuve la respiración para no perderme ni un segundo de este momento que había estado esperando durante meses. Disculpe, logró articular finalmente mi hijo, su voz sonando extraña y forzada. Creo que hay un error. Esta es la casa de mi madre, Celestina Duarte. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Eduardo tomó un sorbo pausado de su café, mirándolos con curiosidad genuina. Pude ver en su rostro que estaba empezando a entender la situación, y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No hay ningún error, joven, dijo con voz calmada pero firme. Yo soy Eduardo Cornejo y esta es mi casa. La compré hace 6 meses a su madre. Las palabras cayeron como piedras sobre Matías. Vi cómo su rostro se transformaba lentamente de confusión a incredulidad, y después a algo parecido al pánico puro. Sus manos temblaron ligeramente. Eso es imposible, saltó Paola con voz temblorosa pero agresiva. La señora Celestina vive aquí. Siempre ha vivido aquí. No puede haber vendido sin decirnos nada. Eduardo se recargó tranquilamente contra el marco de la puerta, aparentemente disfrutando el drama que se desarrollaba frente a él. Tenía toda la paciencia del mundo. Pues sí lo hizo, señora. Tengo todos los papeles legales en regla. La señora Celestina vendió la casa y se mudó a una de las mansiones más hermosas en el alto de la ciudad. ¿Mansión?, preguntó Matías con voz quebrada, como si esa palabra fuera un idioma extranjero. Sí, al parecer conoció a un hombre muy adinerado y distinguido. Joaquín Leiva, creo que se llama. Viven juntos en una casa preciosa con vista panorámica al valle. Debe tener por lo menos 5 habitaciones. Mi hijo parecía estar procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. Su madre, la viuda solitaria y abandonada que la había dejado atrás, no solo había vendido la casa familiar sin consultarle, sino que estaba viviendo una vida de lujo con otro hombre. Desde mi escondite, sonreí por primera vez en años. Una sonrisa real, profunda, liberadora. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida giraba completamente alrededor de Matías, cuando él era el centro de mi universo y yo vivía solo para verlo feliz. Durante 30 años en esa casa, construí cada rincón pensando en él. Cada mueble, cada decoración, cada planta del jardín estaba puesta ahí para crear el hogar perfecto para mi hijo. Recuerdo cuando tenía 8 años y llegaba corriendo del colegio gritando «¡Mamá!» antes de cruzar la puerta. Sus pequeños pies corrían por el pasillo de baldosas que yo mantenía siempre impecable, y se lanzaba a mis brazos oliendo a tiza y a recreo. En esa época, yo era su heroína. Era la mujer que resolvía todos sus problemas, que curaba sus heridas con besos, que hacía aparecer sus comidas favoritas como por arte de magia. Mi rutina era perfecta y predecible. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el desayuno mientras él se alistaba para el colegio. Huevos revueltos con queso, jugo de naranja recién exprimido y pan tostado cortado en triángulos, exactamente como le gustaba. Después lo llevaba al colegio en el auto, siempre cantando las mismas canciones que él había escogido para el viaje. Las mañanas eran para limpiar la casa hasta que brillara. Aspiraba cada rincón, sacudía cada mueble, organizaba cada cajón. La casa tenía que estar perfecta para cuando Matías regresara. Lavaba su ropa con el suavizante que más le gustaba, planchaba hasta sus pijamas,
organizaba su cuarto como si fuera un hotel de 5 estrellas. Los lunes cocinaba su estofado favorito. Los martes, milanesas con puré. Los miércoles, pasta con la salsa especial que había aprendido de mi madre. Los jueves, pollo al horno con papas doradas. Los viernes, pizza casera para celebrar el fin de semana. Los sábados, asado en el patio con sus amigos. Los domingos, el almuerzo especial que duraba horas preparando. Mi esposo Roberto trabajaba en la oficina del gobierno desde las 7 hasta las 4 de la tarde. Era un hombre bueno pero distante, de esos que creían que el hogar era responsabilidad exclusiva de la mujer. Llegaba cansado, se sentaba en su sillón a leer el periódico y a ver las noticias, y esperaba que la cena estuviera lista a las 7 en punto. No era malo conmigo, simplemente no estaba presente. Su mundo era el trabajo, el fútbol los fines de semana y las cervezas con los amigos los viernes por la noche. Roberto murió hace 5 años de un infarto fulminante mientras podaba las rosas del jardín. Fue un domingo por la mañana. Yo estaba preparando el almuerzo cuando lo oí caer. Corrí hacia el patio y lo encontré entre las flores que tanto cuidaba, con las tijeras aún en la mano y una expresión de sorpresa en el rostro. El funeral fue austero. Roberto no era un hombre de muchos amigos, y la familia de él vivía lejos. Matías vino al entierro, por supuesto, pero se fue al día siguiente alegando compromisos de trabajo. Me dejó sola para lidiar con los papeles, las deudas, los recuerdos y el silencio ensordecedor de una casa que de repente se había vuelto demasiado grande para mí. Durante los primeros meses después de la muerte de Roberto, Matías me visitaba los domingos. Llegaba con Paola alrededor del mediodía, comíamos juntos, conversábamos un poco sobre el trabajo, sobre el clima, sobre noticias que no nos importaban realmente. Pero incluso en esas visitas, yo sentía que estaba cumpliendo con una obligación más que disfrutando de mi compañía. Paola nunca se sintió cómoda en mi casa. Siempre encontraba algo que criticar sutilmente. Que si las cortinas estaban pasadas de moda, que si los muebles eran muy oscuros, que si la decoración era demasiado anticuada. Nunca lo decía directamente, pero sus comentarios envenenados caían sobre mis oídos como gotas de ácido. Celestina, ¿no has pensado en renovar un poco la sala? Con tantos años, debe estar pidiendo un cambio, decía mientras pasaba su dedo por el respaldo del sofá que Roberto y yo habíamos comprado para celebrar nuestro 10º aniversario. ¿No te parece que esta casa es demasiado grande para ti sola? Debe ser muy costoso mantenerla, agregaba mientras miraba las plantas del jardín que yo cuidaba con tanto amor. Matías nunca la contradecía. Peor aún, comenzó a hacerse eco de sus comentarios. Mamá, Paola tiene razón. Deberías considerar mudarte a algo más pequeño. Esto es mucho trabajo para una mujer de tu edad. Gradualmente, las visitas se volvieron más espaciadas. De todos los domingos pasaron a 2 veces al mes, después una vez al mes, después solo en fechas especiales. Mi cumpleaños número 68 lo celebré sola. Matías me llamó por teléfono para felicitarme, pero tenía una reunión importante y no podía venir. La Navidad de ese año fue especialmente dolorosa. Preparé la cena tradicional como siempre, puse la mesa para 3 personas con la vajilla buena, decoré la casa con las luces que a Matías le gustaban desde niño. Ellos llegaron tarde, comieron rápido y se fueron temprano porque tenían una fiesta con los amigos de Paola. Me quedé sola limpiando los platos, guardando las sobras que durarían días, apagando las luces navideñas que de repente se sentían más tristes que festivas. Esa noche, por primera vez, me pregunté si había valido la pena sacrificar toda mi juventud por un hijo que ahora me veía como una carga. Pero en ese entonces yo seguía aferrada a la esperanza de que las cosas cambiarían. Creía que era solo una etapa, que Matías estaba ocupado construyendo su vida y que eventualmente regresaría a valorar nuestra relación. Seguía manteniendo su cuarto exactamente como él lo había dejado cuando se fue de casa. Su cama siempre lista, sus trofeos de fútbol del colegio brillando en la repisa, sus libros ordenados por tamaño en el estante. Los martes limpiaba su cuarto aunque nadie lo usara. Cambiaba las sábanas cada semana, aspiraba la alfombra, sacudía los muebles. Era mi manera de mantenerlo presente, de creer que en cualquier momento él podría regresar y encontrar todo tal como lo recordaba. Durante esos años de soledad, mi rutina se volvió mecánica. Me levantaba, desayunaba sola viendo las noticias, limpiaba la casa, cocinaba para una persona, veía televisión hasta quedarme dormida en el sofá.
Los días se desdibujaban unos con otros en una monotonía gris que me iba consumiendo lentamente. Mis amigas de la juventud se habían mudado o habían muerto. Las vecinas eran cordiales pero distantes. Rosa Olivares era la única que ocasionalmente me visitaba para tomar té y conversar, pero ella también tenía su propia familia y sus propios problemas. La casa que una vez había sido mi orgullo se convirtió en una carga. Las goteras del techo costaban dinero que apenas tenía. El jardín se volvía más difícil de mantener. Las escaleras me cansaban más cada día. Pero yo me aferraba a ese lugar porque era lo único que me conectaba con los años felices, cuando Matías era pequeño y yo era indispensable en su vida. Durante 3 años viví así, esperando llamadas que no llegaban, preparando comidas para visitas que no venían, manteniendo una casa demasiado grande para una mujer sola que se iba volviendo invisible para el mundo. Hasta que una tarde de lluvia, mientras tomaba té en la cocina viendo caer las gotas por la ventana, me hice la pregunta que cambiaría todo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tenía 69 años, estaba sola, cansada y esperando la muerte como si fuera una liberación. Mi hijo me había abandonado emocionalmente, mi esposo había muerto, y yo me había convertido en una sombra de la mujer que solía ser. Esa noche, por primera vez en décadas, lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas, por toda la vida que había dejado pasar mientras esperaba que otros me dieran un propósito. Pero cuando terminé de llorar, algo había cambiado dentro de mí. Una chispa de rebeldía que creía extinta comenzó a encenderse lentamente. Y ahí fue cuando decidí que era hora de vivir para mí. Todo cambió una tarde de abril cuando decidí limpiar el ático. Había estado posponiendo esa tarea durante meses, pero la casa se sentía cada vez más pesada y necesitaba deshacerme de cosas que ya no servían. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontré una caja que no recordaba haber guardado ahí. Estaba marcada con la letra de Roberto, papeles importantes, 1998. Dentro había documentos viejos, facturas pagadas, fotos familiares, en el fondo, un sobre amarillento que jamás había visto. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la letra de mi esposo en el frente: para Celestina, abrir solo en caso de emergencia. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y varios documentos doblados. La carta comenzaba así: mi querida Celestina, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca tuve el valor de decirte en vida, pero que necesitas saber. Roberto había estado ahorrando dinero en secreto durante más de 20 años. Tenía una cuenta bancaria que yo desconocía completamente, con una suma que me dejó sin aliento. Pero eso no era todo. También había invertido en varios terrenos en las afueras de la ciudad, terrenos que ahora valían una fortuna debido al crecimiento urbano. Todo esto es tuyo, decía la carta. Lo hice pensando en tu futuro, en que algún día pudiera ser libre de hacer lo que quisiera sin depender de nadie. Perdóname por no habértelo dicho antes, pero quería que fuera una sorpresa para cuando más lo necesitaras. Me senté en el suelo del ático, rodeada de polvo y recuerdos, leyendo una y otra vez esas palabras. Roberto, el hombre distante que creía conocer completamente, había estado planeando mi independencia en secreto durante décadas. Mientras yo me sacrificaba por Matías, mi esposo había estado construyendo mi libertad. Esa misma tarde fui al banco con los documentos. La empleada, una mujer joven de sonrisa amable, verificó todo y me confirmó que efectivamente había una cuenta a mi nombre con una cantidad de dinero que multiplicaba por 10 lo que yo pensaba que teníamos. Los terrenos también estaban a mi nombre, y según las cotizaciones actuales, valían más de lo que habíamos pagado por la casa. Por primera vez en años, me sentí mareada de emoción en lugar de tristeza. Caminé por las calles del centro como en una nube, viendo todo con ojos nuevos. De repente, el mundo estaba lleno de posibilidades que nunca había considerado. Pero cuando llegué a casa esa noche, la realidad me golpeó de nuevo. La casa silenciosa, la cena para una persona, la televisión como única compañía. Todo el dinero del mundo no podía llenar el vacío emocional que se había instalado en mi pecho. Fue entonces cuando recordé a Rosa Olivares y su invitación persistente. Celestina, deberías venir conmigo al club social los jueves. Hay mucha gente interesante, actividades, baile. No puedes quedarte encerrada para siempre. Siempre había rechazado sus invitaciones porque me parecía inapropiado para una viuda reciente. Pero esa noche, con la carta de Roberto aún en mis manos,
Me di cuenta de que él mismo me había dado permiso para ser feliz. El jueves siguiente me arreglé con más cuidado del que había puesto en años. Me puse el vestido azul que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario, me maquillé ligeramente y me peiné de una manera que me hacía ver más joven. Rosa casi se desmaya de la sorpresa cuando aparecí en su puerta. Celestina, no puedo creer que finalmente hayas decidido acompañarme. Te ves hermosa. El club social estaba lleno de gente de nuestra edad. Había música en vivo, mesas con juegos de cartas, una pista de baile donde las parejas se movían lentamente al ritmo de boleros. Por primera vez en años, me sentí parte de algo más grande que mi tristeza. Fue ahí donde lo conocí. Joaquín Leiva estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, observando a los bailarines con una sonrisa melancólica. Era un hombre distinguido de unos 65 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje elegante pero no ostentoso, y unos ojos verdes que brillaban con inteligencia y gentileza. Rosa me presentó como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Joaquín, te presento a mi querida amiga Celestina. Celestina, él es Joaquín Leiva. Es viudo también y acaba de regresar de vivir en España. Joaquín se levantó con una elegancia natural y besó mi mano como un caballero de otra época. Es un placer conocerte, Celestina. Rosa me ha hablado mucho de ti. Su voz era suave pero firme, con un ligero acento que delataba años viviendo en el extranjero. Tenía esa confianza tranquila de los hombres que han visto mundo y han aprendido que la verdadera elegancia no necesita alardes. ¿Te gustaría bailar? Me preguntó después de conversar durante una hora sobre música, viajes y libros. Hacía más de 10 años que no bailaba. Roberto nunca fue aficionado al baile, y después de su muerte la idea me había parecido imposible. Pero algo en la manera gentil en que Joaquín me extendió la mano me hizo decir que sí. En la pista de baile, me di cuenta de que mi cuerpo aún recordaba cómo moverse al ritmo de la música. Joaquín era un bailarín experto pero paciente, guiándome con suavidad hasta que recuperé la confianza. Por primera vez en años, me sentí como una mujer en lugar de solo una madre o una viuda. Tienes una sonrisa hermosa, me dijo mientras bailábamos un bolero lento. Deberías usarla más seguido. Esa noche regresé a casa con el corazón latiendo de una manera que había olvidado. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer diferente. Los mismos rasgos, las mismas arrugas, pero algo había cambiado en mis ojos. Había vida ahí donde antes solo había resignación. Joaquín me llamó al día siguiente para invitarme a almorzar. Después fueron cenas, paseos por el parque, visitas a museos, obras de teatro. Lentamente, mi mundo se fue expandiendo más allá de las 4 paredes de mi casa. Descubrí que Joaquín había sido empresario en España, donde vivió durante 15 años después de que su primera esposa muriera de cáncer. Había regresado al país para estar cerca de sus nietos, pero su hijo estaba demasiado ocupado con su propia vida para prestarle atención. Era una historia que me resultaba dolorosamente familiar. Los hijos creen que los padres existimos solo para servirles, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su apartamento provisional. Nunca se les ocurre que podríamos tener sueños propios, deseos propios, vidas propias más allá de ellos. Durante 2 meses, Joaquín y yo nos vimos casi todos los días. Era una cortesía de otra época, llevándome flores, abriéndome puertas, preguntándome mi opinión sobre todo. Me hacía sentir importante, interesante, deseada de una manera que había olvidado que existía. Una noche, después de una cena en el restaurante más elegante de la ciudad, Joaquín me tomó de la mano y me dijo: Celestina, estoy enamorándome de ti. Sé que puede parecer demasiado rápido, pero a nuestra edad no tenemos tiempo para juegos. ¿Crees que podría sentir algo similar por mí? Mi corazón se derritió. No solo por sus palabras, sino por la vulnerabilidad con la que las dijo. Ese hombre exitoso y sofisticado estaba poniendo su corazón en mis manos con la misma timidez de un adolescente. Ya siento algo similar, le confesé, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. Esa noche me besó por primera vez. Un beso suave, respetuoso, lleno de promesas. Un beso que me recordó que seguía siendo una mujer capaz de amar y ser amada. Pero sabía que había obstáculos por delante. Matías no sabía nada de Joaquín. Durante esos meses de transformación, mi hijo había estado ausente como siempre, llamándome ocasionalmente para preguntar cómo estaba, pero sin interés real en la respuesta.
Joaquín tenía una casa hermosa en las colinas, una mansión moderna con vista panorámica al valle. Me gustaría que la vieras, me dijo una tarde. Y me gustaría que consideraras la posibilidad de vivir ahí conmigo. La propuesta me dejó sin palabras. No era solo una invitación a vivir juntos, era una invitación a una vida completamente nueva. Una vida donde yo sería la protagonista en lugar de un personaje secundario en la historia de otra persona. Esa noche, sola en mi casa, me hice las preguntas difíciles. ¿Estaba lista para dejar todo atrás? ¿Qué diría Matías? ¿Tenía derecho a ser feliz después de tantos años de sacrificio? Pero cuando vi la carta de Roberto sobre mi mesa de noche, supe la respuesta. Él había trabajado en secreto durante años para darme exactamente esta oportunidad. La oportunidad de elegir mi propia felicidad. Al día siguiente llamé a Joaquín y le dije que sí. La decisión de vender la casa vino naturalmente después de eso. Si iba a empezar una nueva vida, tenía que cerrar completamente el capítulo anterior. La casa estaba llena de recuerdos hermosos, pero también de tristeza y soledad. Era hora de dejarla ir. Puse la casa en venta sin decirle a Matías. No porque quisiera lastimarlo, sino porque finalmente había entendido que mi vida no necesitaba su aprobación. Eduardo Cornejo fue el primer comprador que vino a verla, y supe inmediatamente que era la persona correcta. Su historia de traición y nuevo comienzo resonó profundamente conmigo. Le vendí la casa por un precio justo, no por el dinero, sino porque merecía la misma oportunidad de felicidad que yo había encontrado. El día que firmamos los papeles, le entregué las llaves con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión completamente mía. 3 días después me mudé a la mansión de Joaquín. Y no le dije nada a mi hijo. Los primeros días en la mansión de Joaquín fueron como vivir en un sueño. Despertar cada mañana en una cama con sábanas de seda, en una habitación con ventanales enormes que daban al valle, con el sonido de los pájaros en lugar del tráfico de la ciudad. Joaquín me había dado toda la libertad para decorar y cambiar lo que quisiera, pero la casa ya era perfecta tal como estaba. Tenía una cocina moderna con electrodomésticos que parecían sacados del futuro, una biblioteca llena de libros en español e inglés, un jardín con flores que nunca había visto y una piscina donde Joaquín nadaba todas las mañanas. Era un mundo completamente diferente al que había conocido durante 70 años. Pero en el silencio de las tardes, cuando Joaquín salía a sus reuniones de negocios y yo me quedaba sola en esa casa inmensa, comenzaron a llegar las dudas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justo desaparecer de la vida de Matías sin explicaciones? ¿Qué pensaría él cuando se enterara? Una tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el vestidor que Joaquín había vaciado completamente para mí, encontré una foto de Matías a los 10 años. Estaba en su uniforme de fútbol, con una sonrisa enorme y el brazo alrededor de mis hombros después de un partido que había ganado. Yo llevaba puesta una blusa amarilla que él había escogido para mí esa mañana, diciendo que era mi blusa de la suerte. Me senté en el borde de la cama con la foto en las manos, recordando a ese niño que corría hacia mí cada vez que anotaba un gol, que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, que me decía te amo, mamá sin ninguna razón especial. ¿Cuándo se había convertido ese niño amoroso en el hombre frío que me había abandonado? Empecé a repasar los años, buscando el momento exacto en que todo cambió. Tal vez fue cuando entró a la universidad y comenzó a avergonzarse de nuestro barrio de clase media. Recuerdo que empezó a pedirme que no fuera a buscarlo a la universidad porque sus amigos tenían chofer. O tal vez fue cuando conoció a Paola, con su familia adinerada y sus aires de superioridad. Paola había sido sutil al principio. Nunca me insultó directamente, pero tenía esa manera de hacerme sentir pequeña con comentarios aparentemente inocentes. «Ay, señora Celestina, qué linda su sala. Tan auténtica. Tan de los años 80. Oh, su comida está deliciosa, aunque yo ya no puedo comer tanto condimento. El doctor dice que no es bueno para la piel». Poco a poco, Matías comenzó a hacer eco de sus comentarios. Dejó de elogiar mi comida. Empezó a llegar tarde a los almuerzos familiares. Se quedaba menos tiempo en cada visita. Siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos sociales, cansancio. Pero ¿había sido realmente culpa de Paola? ¿O había sido culpa mía por permitirlo? ¿Había malcriado tanto a Matías que él creía tener derecho a tratarme como una empleada? ¿O tal vez el problema era más profundo,
¿Algo que venía de la manera en que Roberto y yo lo habíamos educado? Roberto nunca fue muy cariñoso con Matías. Era un padre presente pero distante, de esos que creen que la disciplina es más importante que el afecto. Tal vez Matías había aprendido de él que las mujeres estaban ahí para servir y que el amor se daba por sentado en lugar de cultivarse. Durante las noches de insomnio en mi nueva cama, me atormentaba pensando en todas las señales que había ignorado. Como aquella vez que Matías cumplió 30 años y yo organicé una fiesta sorpresa en la casa. Invité a todos sus amigos del colegio, cociné durante días, decoré cada rincón. Cuando él llegó y vio la celebración, en lugar de alegrarse, se molestó. «Mamá, ya no tengo 15 años. Estas cosas ya no van conmigo», me dijo frente a todos los invitados. Yo me disculpé, avergonzada, y me encerré en la cocina el resto de la noche mientras él disfrutaba la fiesta que había criticado. Esa noche debería haber entendido que algo estaba muy mal, pero en lugar de confrontarlo, me convencí de que estaba pasando por una etapa difícil. O como aquella Navidad, cuando le regalé un suéter que había tejido durante meses. Era de lana fina, con un diseño complicado que había aprendido viendo tutoriales en internet. Me había tomado 3 meses terminarlo, trabajando cada noche después de hacer todos los quehaceres. Matías lo desenvolvió, lo miró por 2 segundos y dijo: «Gracias, mamá. Está muy artesanal». Nunca se lo puso. Meses después lo vi en una bolsa de donaciones en su casa. ¿Por qué había permitido que me tratara así? ¿Por qué había aceptado migajas de afecto de mi propio hijo? ¿Era porque tenía tanto miedo de perderlo que prefería una relación dolorosa a no tener relación en absoluto? Joaquín notó mis noches de insomnio y mis silencios durante el desayuno. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me tomó de la mano con esa gentileza que lo caracterizaba. «¿Estás pensando en tu hijo?», me preguntó. No necesitaba responder. Mis ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante días. «Celestina, mi amor, déjame contarte algo sobre mi propia experiencia», dijo con voz suave. Cuando decidí mudarme a España después de la muerte de mi primera esposa, mi hijo mayor me dijo que era una traición a su memoria. Me acusó de ser egoísta, de abandonar la familia, de olvidar todo lo que habíamos construido juntos. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el valle. Estuve a punto de quedarme por culpa. Pero entonces me di cuenta de algo. Él no estaba preocupado por mi felicidad. Estaba preocupado por su comodidad. Estaba acostumbrado a tenerme disponible cuando me necesitara, y mi independencia lo incomodaba. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Me fui a España de todas maneras. Durante los primeros años, apenas hablamos. Él estaba furioso porque había tomado una decisión sin consultarle, como si mi vida fuera propiedad suya. Pero después de unos años, cuando vio que yo era feliz, cuando se dio cuenta de que no había perdido a su padre, sino que había ganado una versión mejor de él, nuestra relación mejoró. «¿Crees que eso pasará con Matías?», le pregunté con voz temblorosa. Joaquín me acarició la mejilla con ternura. «No lo sé, mi amor. Pero sé que no puedes vivir tu vida esperando la aprobación de alguien que no ha demostrado preocuparse por tu felicidad. Matías tuvo 3 años para visitarte, para preguntarte cómo estabas, para ser parte de tu vida. Eligió no hacerlo. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Durante 70 años, mi identidad había estado completamente ligada a ser la madre de Matías. Sin ese rol, ¿quién era yo realmente? «Eres Celestina Duarte», me dijo Joaquín esa noche, como si hubiera leído mis pensamientos. «Eres una mujer inteligente, hermosa, generosa, con mucho amor para dar. Eres una compañera maravillosa, una conversadora fascinante, una bailarina elegante. Eres muchas cosas además de ser madre». Pero las dudas persistían. ¿Y si Matías realmente me necesitaba y yo no estaba ahí? ¿Y si tenía problemas y no sabía cómo contactarme? Y sí. Una noche, no pude más y decidí llamarlo. Marqué su número con manos temblorosas, ensayando en mi mente lo que le diría. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Hola, mamá», contestó con voz distraída. Podía escuchar la televisión de fondo. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Ocupado con el trabajo. ¿Tú cómo estás?» Era la misma conversación superficial de siempre.
Ni siquiera había notado que hacía semanas que no hablábamos. Estoy bien también. Solo quería escuchar tu voz. Ah, qué bueno. Oye, mamá, estoy viendo una película con Paola. ¿Te parece si hablamos mañana? Claro, mi amor. Que disfruten la película. Gracias. Hasta mañana. Colgó sin decir te amo, sin preguntarme realmente cómo estaba, sin notar que había algo diferente en mi voz. Para él, yo seguía siendo la misma presencia de fondo que siempre había sido. Esa noche lloré en los brazos de Joaquín. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta, por los años desperdiciados esperando migajas de afecto, por la mujer que había sido antes de convertirme solo en la mamá de Matías. No lo llames mañana, me aconsejó Joaquín suavemente. Déjalo que se dé cuenta por sí mismo de que algo ha cambiado. Y eso hice. No lo llamé al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Esperé a ver cuánto tiempo pasaría antes de que él notara mi ausencia. Pasaron 2 semanas. Cuando finalmente me llamó, su tono era diferente. Más preocupado. Mamá, no has llamado. ¿Está todo bien? Sí, mi amor. Todo está muy bien. ¿Segura? Suenas diferente. Por un momento, consideré contarle todo. Sobre Joaquín, sobre la casa vendida, sobre mi nueva vida. Pero algo me detuvo. La certeza de que él no llamaba porque me extrañara, sino porque había notado que su rutina había cambiado. Estoy perfectamente, Matías. Solo he estado ocupada. ¿Ocupada con qué? La pregunta me sorprendió. Hacía años que no me preguntaba en qué ocupaba mi tiempo. Con cosas mías, respondí vagamente. Hubo un silencio incómodo. Bueno, está bien. Cuídate, mamá. Tú también, mi amor. Esa conversación fue la última que tuvimos antes de que él decidiera aparecer con el camión de mudanzas. Ahora, escondida detrás del árbol viendo su cara de shock absoluto, me daba cuenta de que todas mis dudas habían sido infundadas. Matías no había notado mi ausencia hasta que necesitó algo de mí. No había venido a visitarme por amor o preocupación. Había venido porque necesitaba mi casa. Y la ironía era deliciosa. La casa que él quería ya no era mía. La mujer que él creía que podía manipular ya no existía. La madre sumisa que daba todo y no pedía nada a cambio había muerto el día que encontré la carta de Roberto. En su lugar había nacido Celestina Duarte, la mujer que vivía en una mansión con vista al valle y que había aprendido que su felicidad no dependía de la aprobación de nadie. Ni siquiera de su hijo. Después de ver la cara de shock de Matías, regresé a la mansión con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Joaquín estaba en su estudio revisando unos documentos cuando llegué. Al verme, inmediatamente notó mi estado de ánimo. ¿Cómo te fue en el mercado?, me preguntó, aunque los dos sabíamos que no había ido al mercado. Matías llegó a la casa, le dije simplemente. Joaquín dejó los papeles sobre el escritorio y me hizo una seña para que me sentara a su lado en el sofá de cuero. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que esperábamos. Llegó con un camión de mudanzas pensando que podía echarme de mi propia casa para mudarse él con Paola. ¿Hablaste con él? No. Me escondí y vi todo desde lejos. Eduardo le explicó que él es el nuevo propietario y que yo vivo contigo en las colinas. Joaquín asintió pensativamente. Conocía a Matías solo por mis relatos, pero había llegado a entender perfectamente el tipo de hombre que era mi hijo. ¿Qué piensas que hará ahora?, me preguntó. No lo sé, pero conozco a Matías. No se va a quedar con los brazos cruzados. Va a querer confrontarme. Tenía razón. Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primera llamada, no contesté. Segunda llamada, tampoco. A la tercera, decidí responder. Mamá. La voz de Matías sonaba entre confundida y furiosa. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Fui a tu casa y hay un extraño viviendo ahí. Me dijo que vendiste la casa hace 6 meses. ¿Es cierto eso? Su tono era demandante, como si yo le debiera explicaciones. Sí, es cierto. ¿Cómo que sí es cierto? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no era necesario consultarte. Era mi casa. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Dónde estás viviendo ahora?
En un lugar muy hermoso. Estoy bien, Matías. Quiero verte. Necesitamos hablar. Por supuesto. Cuando quieras. Ahora. Dime dónde estás. Su urgencia me confirmó lo que ya sospechaba. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por sus planes arruinados. Estoy en la mansión de Joaquín Leiva, en las colinas del norte. ¿Conoces el sector de los Altos? ¿Joaquín Leiva? ¿Quién es Joaquín Leiva? Es mi pareja, Matías. Esta vez el silencio fue aún más largo. ¿Tú qué? Mi pareja. Vivimos juntos. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás tomando algún medicamento nuevo? Porque esto no suena como tú. Su condescendencia me hirió más de lo que esperaba. Para él, era imposible que yo pudiera tener una vida propia, una relación amorosa, decisiones independientes. Estoy perfectamente, Matías. Mejor que nunca, de hecho. Voy para allá ahora mismo. No tienes la dirección. La busco. Los Altos no es tan grande. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Era hora de que Matías conociera a la nueva Celestina. Joaquín había escuchado toda la conversación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí?, me preguntó. Podríamos encontrarnos en un lugar neutral. No. Quiero que vea cómo vivo ahora. Quiero que entienda que no soy la misma mujer que abandonó. Pasé la siguiente hora preparándome para la visita de mi hijo. Me puse el vestido azul marino que Joaquín me había regalado la semana anterior, me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Quería verme bien, próspera, feliz. Joaquín preparó té y café, y puso algunas galletas finas en la sala principal. Tenía esa elegancia natural para estas situaciones sociales, producto de años de reuniones de negocios y eventos formales. ¿Quieres que esté presente durante la conversación?, me preguntó. Al principio sí. Quiero que Matías te conozca. Después, si necesitamos hablar a solas, te lo diré. El timbre sonó exactamente una hora después de la llamada telefónica. Joaquín fue a abrir mientras yo me quedé en la sala, sentada en el sofá con vista al valle. Quería que esa fuera la primera imagen que Matías tuviera de mí en mi nueva vida. Escuché voces en la entrada. La de Joaquín, educada y hospitalaria. La de Matías, tensa y cautelosa. Pasos en el pasillo de mármol. Y entonces aparecieron en la entrada de la sala. Matías se detuvo en seco al verme. Sus ojos recorrieron la habitación, los muebles elegantes, las obras de arte en las paredes, los ventanales enormes, la vista espectacular. Después me miró a mí, sentada cómodamente en ese entorno de lujo como si hubiera nacido para estar ahí. «Hola, mi amor», le dije con voz calmada. «Mamá», respondió, pero su voz sonaba extraña. «Esta casa es hermosa, ¿verdad?», completé su frase. «Joaquín tiene muy buen gusto». Joaquín se acercó con esa sonrisa gentil que usaba para poner cómodos a los invitados nerviosos. «Tú debes ser Matías. Tu madre me ha hablado mucho de ti». Mi hijo le extendió la mano mecánicamente, pero su expresión seguía siendo de total desconcierto. «Mucho gusto», murmuró. «Por favor, siéntense», dijo Joaquín señalando los sillones frente a mí. «Les ofrezco algo de beber». «Café estaría bien», respondió Matías, sin apartar los ojos de mí. Mientras Joaquín servía las bebidas, el silencio se extendió incómodamente. Matías me miraba como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «No entiendo nada», dijo finalmente. «Hace 6 meses vivías en la casa de siempre, sola, y ahora estás aquí, en esta mansión, con él». «Se llama Joaquín», le corregí suavemente. «Y sí, han pasado muchas cosas en estos 6 meses. ¿Por qué no me dijiste nada?». La pregunta contenía una acusación implícita, como si yo hubiera cometido una traición. «Porque no hablamos, Matías. Hace meses que no hablamos realmente. Pero yo te llamo. Me llamas para cumplir con una obligación. Preguntas cómo estoy, pero no escuchas la respuesta. Hablas 5 minutos y cortas porque tienes cosas más importantes que hacer». Joaquín regresó con la bandeja del café y se sentó a mi lado, no demasiado cerca para no incomodar a Matías,
pero lo suficientemente cerca para demostrar que éramos una pareja. Tu madre es una mujer extraordinaria, le dijo Joaquín a mi hijo. Inteligente, culta, divertida. Tiene tanto que ofrecer al mundo. Matías lo miró con cierta hostilidad. Sí, es mi madre. Y tú tienes mucha suerte de tenerla, respondió Joaquín sin inmutarse por el tono agresivo. Matías, intervine antes de que la tensión escalara. Cuéntame por qué apareciste hoy con un camión de mudanzas en mi antigua casa. Mi hijo se removió incómodo en su asiento. Bueno, es que Paola y yo hemos estado pensando que tal vez era tiempo de... ¿De qué? De que viviéramos más cerca. Para cuidarte mejor. Era mentira y los dos lo sabíamos. Pero me sorprendió que ni siquiera intentara ser creativo con su excusa. Cuidarme. Repetí. Matías, tienes 45 años y hace 3 que no vienes a visitarme. ¿Por qué el repentino interés en cuidarme? No es repentino. Siempre me he preocupado por ti. Llamándome una vez al mes por 5 minutos. Estoy ocupado, mamá. Tengo trabajo, responsabilidades. Y yo tengo una vida nueva. Se produjo otro silencio tenso. Matías tomó un sorbo de café y miró por la ventana hacia el valle. Esta casa debe costar una fortuna, dijo finalmente. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi felicidad, no mi bienestar emocional. El dinero. Joaquín es un hombre muy próspero, respondí simplemente. ¿Y qué pasó con el dinero de la casa que vendiste? La pregunta directa me tomó por sorpresa, aunque debería haberla esperado. ¿Esa es tu preocupación, Matías? El dinero. No es solo eso. Es que, bueno, yo pensaba que algún día ibas a heredar mi casa. No es eso exactamente. Entonces, ¿qué es exactamente? Matías se movió nerviosamente en su asiento, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Es que no entiendo por qué tomaste decisiones tan importantes sin consultarme. Porque son mis decisiones, Matías. Mi vida, mi casa, mi dinero, mi futuro. Pero yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. No mi dueño. Las palabras salieron con más dureza de la que había planeado, pero era necesario decirlas. Joaquín se levantó discretamente. Los voy a dejar conversar a solas, dijo con elegancia. Estaré en mi estudio si me necesitan. Cuando se fue, Matías se relajó visiblemente. Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Apenas conoces a ese hombre. Lo conozco mejor de lo que tú me conoces a mí. La frase lo golpeó como una bofetada. Eso no es justo. ¿No es justo? Matías, ¿cuál es mi color favorito? ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? ¿Cuál fue mi sueño frustrado de juventud? ¿Qué me hace feliz además de ser tu madre? Se quedó en silencio, incapaz de responder una sola pregunta. Joaquín sabe todo eso y mucho más, continué. En 3 meses me ha prestado más atención que tú en 3 años. Pero yo he estado ocupado construyendo mi vida. Y yo he estado construyendo la mía. Era el momento de la verdad. Mi hijo tendría que decidir si podía aceptar que su madre había dejado de existir únicamente para él. La conversación con Matías se volvió más tensa cuando Paola llegó 1 hora después. Joaquín la hizo pasar con la misma cortesía que había mostrado con mi hijo, pero yo pude ver en sus ojos que había captado inmediatamente el tipo de mujer que era. Señora Celestina, dijo Paola con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Qué sorpresa encontrarla aquí. Se había vestido especialmente para la ocasión, un conjunto caro pero llamativo, maquillaje excesivo, joyas que gritaban dinero. Quería impresionar, pero en el elegante ambiente de la casa de Joaquín solo conseguía verse vulgar. Hola, Paola. Te ves muy arreglada. Gracias. Esta casa es impresionante. Es de alquiler. La pregunta directa no me sorprendió. Paola nunca había sido sutil. No. Es de Joaquín, mi pareja. Vivimos aquí juntos. Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Matías. Una mirada que me resultó familiar, pero que no pude descifrar completamente. ¿Su pareja? Preguntó con voz aguda. ¿Desde cuándo?
Desde hace varios meses. Pero señora, ¿no le parece que es muy pronto después de la muerte de su esposo? La crítica velada me molestó profundamente. Roberto murió hace 5 años, Paola. Y francamente, no creo que mi vida personal sea de tu incumbencia. Claro que sí es de nuestra incumbencia, intervino Matías con voz más agresiva. Eres mi madre. No puedes aparecer con un extraño y pretender que todo está bien. ¿Un extraño? Joaquín es un hombre respetable, exitoso, gentil. Más de lo que puedo decir de algunas personas. Paola se irguió en su asiento. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero a que Joaquín nunca ha tratado de alejarme de mi familia. Nunca ha hecho comentarios despectivos sobre mi casa, mi comida o mi forma de vida. Yo nunca hice eso, protestó Paola. Por favor. Durante años me has hecho sentir anticuada, aburrida, irrelevante. Cada visita era una oportunidad para criticar algo sutilmente. Eso no es cierto. ¿No? ¿Qué me dijiste sobre las cortinas de mi sala la última vez que vinieron? ¿O sobre mi forma de cocinar el arroz? Paola se quedó en silencio, sabiendo que yo tenía razón. Mamá, dijo Matías tratando de mediar. Tal vez Paola no se expresó bien en el pasado, pero estamos aquí porque nos preocupamos por ti. ¿Se preocupan por mí? ¿Desde cuándo? Siempre nos hemos preocupado. Matías, llegaste hoy con un camión de mudanzas para echarme de mi propia casa. Eso es preocupación. Mi hijo se puso rojo. No era para echarte. Era para vivir juntos. Como familia. ¿Y dónde pensabas que yo iba a vivir? Bueno, pensamos que podrías, que tal vez era tiempo de que consideraras una residencia para personas mayores. Un lugar bonito, con gente de tu edad. Ahí estaba la verdad. No querían cuidarme. Querían deshacerse de mí cómodamente para quedarse con mi casa. Una residencia, repetí lentamente. Querían mandarme a una residencia para quedarse con mi casa. No es eso, protestó Paola. Es que la casa es muy grande para usted sola, y nosotros podríamos mantenerla mejor. ¿Mantenerla para qué? Para la familia. Para el futuro. Para cuando yo me muera. El silencio incómodo que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Increíble, murmuré. Realmente pensaban que yo era tan tonta que no me daría cuenta. Mamá, no lo entiende. Entiendo perfectamente, Matías. Durante 3 años me abandonaron. No me visitaban, no me llamaban, no se preocupaban por mi soledad o mi tristeza. Pero aparece en el momento en que necesitan algo. No es así. ¿No? Entonces explícame por qué decidieron mudarse a mi casa justo ahora. ¿Qué cambió en sus vidas? Paola y Matías se miraron nuevamente. Esa mirada que había visto antes, pero no había entendido. Dímelo, Matías. ¿Qué pasó? ¿Perdieron su apartamento? ¿Tienen problemas económicos? No son problemas económicos exactamente, murmuró mi hijo. ¿Entonces qué? Es complicado, mamá. Tengo tiempo. Paola suspiró dramáticamente. Está bien. Matías perdió el trabajo hace 4 meses. Hemos estado viviendo de mis ahorros, pero ya no nos alcanza para el alquiler. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la visita repentina. ¿Y por qué no me dijeron nada antes? Porque no queríamos preocuparte, dijo Matías. O porque sabían que yo les habría ofrecido ayuda económica en lugar de mi casa. Silencio nuevamente. Querían la casa, no mi ayuda. Querían que yo desapareciera convenientemente para poder vivir gratis en una propiedad que valía una fortuna. No es tan simple como eso, protestó Paola. ¿No? Entonces explícamelo de manera simple. Está bien, dijo Paola con voz desafiante. Sí, necesitábamos un lugar donde vivir. Y sí, pensamos que usted podría estar mejor en una residencia. Pero también pensamos que sería bueno para todos. Usted tendría compañía, cuidado médico, actividades. Nosotros podríamos cuidar la casa que algún día sería de Matías de todas maneras. Algún día sería de Matías. Bueno, sí, es su hijo. Es natural que él herede. ¿Natural?
¿Según quién? Según la lógica. Los hijos heredan de los padres. Los hijos que se preocupan por sus padres, tal vez. Los hijos que los visitan, que los cuidan, que los aman. Matías la ama, gritó Paola. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas, Matías? Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 1 hora en mi compañía? Yo estaba ocupado. Durante 3 años. Mamá, sé que no he sido el mejor hijo, pero... No, Matías. No has sido ningún tipo de hijo. Has sido un extraño que me llamaba ocasionalmente por obligación. Eso no es justo, explotó Paola. Usted no entiende las presiones que tenemos. El trabajo, las responsabilidades. ¿Y qué crees que tuve yo durante 40 años criándolo? ¿Crees que fue fácil? Pero esa era su obligación. Era su hijo. Y él era mi obligación. Pero ustedes no son mi obligación. La frase cayó como una bomba en el silencio de la sala. Vendí mi casa porque quise. Me mudé aquí porque quise. Y si decido dejarle mi herencia a la caridad en lugar de a un hijo que me abandonó, también será porque quise. No puede hacer eso, susurró Paola. Puedo hacer exactamente lo que quiera con mi vida y mi dinero. Pero nosotros contábamos con... ¿Contaban con qué? ¿Con que yo me muriera pronto y convenientemente? ¿Con que fuera tan tonta que no me daría cuenta de sus intenciones? Matías se puso de pie bruscamente. Esto no tiene sentido. Obviamente ese hombre te ha lavado el cerebro. ¿Joaquín? Joaquín me devolvió la autoestima que ustedes me quitaron. Me recordó que soy una mujer completa, no solo una madre descartable. No eres descartable. ¿No? Entonces, ¿por qué llegaron hoy con un camión para echarme de mi casa? No tuvieron respuesta para eso. Me puse de pie también, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. La visita terminó. Pueden irse. Mamá. Pueden irse, Matías. Y no vuelvan hasta que estén listos para tratarme con el respeto que merezco. Los vi irse, derrotados y confundidos, sin entender cómo la mujer sumisa que creían conocer se había convertido en alguien que no podían manipular. Cuando la puerta se cerró, Joaquín apareció a mi lado y me tomó de la mano. ¿Estás bien? Estoy perfecta, le dije. Y por primera vez en años, era verdad. 3 días después del confronto con Matías y Paola, estaba tomando té en la terraza cuando Rosa Olivares vino a visitarme. La había llamado el día anterior para contarle todo lo que había pasado, y ella había insistido en venir a verme en persona. Celestina, te ves radiante, me dijo mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Este lugar es un paraíso. Gracias, Rosa. Me siento como si hubiera renacido. Y te lo mereces. Después de todo lo que pasaste con Matías. Hizo una pausa y me miró con una expresión extraña. Aunque hay algo que debo contarte. ¿Qué cosa? Rosa tomó un sorbo de té, claramente nerviosa. ¿Recuerdas que te dije que conocía a Paola desde antes de que se casara con Matías? Sí, me dijiste que la habías visto en el club social. Bueno, hay más que eso. Rosa dejó la taza sobre la mesa. La conocía porque ella intentó seducir a mi hermano Eduardo hace 5 años. ¿Tu hermano? La información me confundió por un momento. Pero Eduardo murió hace... No, no. Mi hermano Eduardo vive. Estás pensando en mi cuñado Ramón, que murió en el accidente. Eduardo es mi hermano menor, el ingeniero. Algo se removió en mi estómago. Un presentimiento incómodo. ¿Cómo se apellida tu hermano? Cornejo. Eduardo Cornejo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Eduardo Cornejo. El hombre que había comprado mi casa. El hombre que había abierto la puerta cuando Matías llegó con el camión. Rosa, dije con voz temblorosa, ¿tu hermano Eduardo es el que compró mi casa? ¿Qué? Rosa me miró confundida. No, Celestina. Mi hermano vive en España desde hace años. Se fue después de su divorcio.
Pero el hombre que compró mi casa se llama Eduardo Cornejo y me dijo que se había divorciado recientemente. Rosa palideció. Eso es imposible. Mi hermano Eduardo está en Madrid, dirigiendo una empresa de construcción. Hablé con él la semana pasada. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Si Eduardo Cornejo no era quien decía ser, entonces ¿quién era el hombre que vivía en mi antigua casa? Rosa, necesito que me ayudes. ¿Tienes alguna foto reciente de tu hermano? Sí, claro. Sacó su teléfono y me mostró varias fotos familiares. Mira, esta es de la Navidad pasada. El hombre en las fotos era completamente diferente al Eduardo que yo conocía. Más alto, más delgado, con el cabello rubio y ojos azules. Nada que ver con el Eduardo moreno de ojos marrones que había comprado mi casa. Rosa, esto es muy extraño. El hombre que compró mi casa no es tu hermano. ¿Pero por qué alguien usaría el nombre de Eduardo? Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué me dijiste sobre Paola y tu hermano? Que ella lo persiguió durante meses cuando él estaba separándose de su esposa. Iba al club, se le acercaba, le enviaba mensajes. Eduardo me contó que ella le había dicho que estaba enamorada de él, pero que también mencionó varias veces que él tenía mucho dinero. ¿Y qué pasó? Eduardo se mudó a España y nunca más supo de ella. Hasta que un día me la encontré en el brazo de Matías, presentándose como su novia. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Rosa, ¿qué más sabía Paola sobre tu hermano? Bueno, él había contado que era ingeniero, que tenía propiedades, que había estudiado en la Universidad Técnica. También le mencionó que pensaba regresar al país algún día para comprar una casa y establecerse. Dios mío, murmuré. Creo que Paola le dio toda esa información a alguien más. ¿A quién? No lo sé, pero tengo una sospecha horrible. Llamé inmediatamente a Joaquín, que estaba en una reunión en el centro de la ciudad. Mi amor, necesito que vengas a casa inmediatamente. Es urgente. ¿Estás bien? Estoy bien, pero creo que nos han estafado. Joaquín llegó en 20 minutos acompañado de su abogado, el doctor Mendoza, un hombre mayor de confianza que manejaba todos sus asuntos legales. Les expliqué todo lo que Rosa me había contado. El abogado tomó notas cuidadosamente. Señora Celestina, ¿tiene usted alguna copia de los documentos de la venta? Sí, por supuesto. Fui a buscar los papeles mientras Joaquín consolaba a Rosa, que se sentía terrible por haber desatado todo este problema. El doctor Mendoza revisó los documentos con lupa durante varios minutos. Estos papeles parecen legítimos, dijo finalmente. Pero necesitamos verificar la identidad del comprador. ¿Ustedes vieron su cédula de identidad? Sí, la revisé cuando firmamos. Decía Eduardo Cornejo. ¿Pero usted conoce físicamente al verdadero Eduardo Cornejo?, me preguntó el abogado. No, nunca lo había visto antes de ese día. Entonces es posible que el hombre que compró su casa esté usando documentos falsos. La revelación me golpeó como un rayo. No solo me habían estafado, sino que Paola probablemente estaba involucrada. Doctor Mendoza, dije lentamente, si este hombre usó documentos falsos para comprar mi casa, eso significa que la venta no es válida. Exactamente. Si se comprueba fraude, la venta se puede anular. Pero ¿qué pasa con el dinero que me pagó? Depende. Si el dinero era robado o si el cheque era falso, usted podría perder tanto la casa como el dinero. Me senté pesadamente en el sofá. La posibilidad de haber perdido todo era devastadora. ¿Pero cómo sabía Paola que yo iba a vender la casa?, pregunté en voz alta. Tal vez no lo sabía, dijo Joaquín pensativamente. Tal vez el plan original era diferente. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si Matías perdió el trabajo hace 4 meses, y ellos aparecieron hoy con un camión para echarte de tu casa, tal vez habían estado planeando esto durante meses. ¿Pero cómo? Tal vez el plan era presionarte para que les dieras la casa, y cuando tú la vendiste sin avisarles, tuvieron que improvisar. Rosa se incorporó súbitamente. Esperen. Hay algo más que no les dije. Paola me preguntó sobre Eduardo hace 2 meses. Me dijo que lo había visto en el centro y quería saber cómo estaba. ¿Qué le dijiste?
Le dije que vivía en España. Pero también le mencioné que él siempre había dicho que quería regresar para comprar una casa en el país. Rosa, dijo Joaquín con voz grave, es posible que Paola haya buscado a alguien que se pareciera a tu hermano para que se hiciera pasar por él. Dios mío, es posible. Ella conocía todos los detalles de su vida. El doctor Mendoza cerró los documentos. Necesitamos ir a la policía inmediatamente. Esto es fraude con documentos falsificados, y posiblemente sea parte de una conspiración más grande. Mientras nos preparábamos para ir a hacer la denuncia, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Matías y Paola habían tratado de quitarme mi casa, pero en el proceso habían revelado una estafa de la que yo era víctima. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Joaquín mientras subíamos al auto. ¿Qué? Que si Matías no hubiera sido tan codicioso, nunca habríamos descubierto que me estafaron. ¿Y eso te molesta? No, respondí sorprendiéndome a mí misma. Porque ahora sé que toda mi familia está dispuesta a lastimarme por dinero. Incluso los extraños. Pero eso significa que sabes quién realmente te ama por ti misma. Miré a Joaquín, que conducía con esa serenidad que lo caracterizaba, sin dramatizar la crisis pero completamente comprometido a ayudarme a resolverla. Sí, le dije tomando su mano. Lo sé perfectamente. La investigación policial se movió más rápido de lo que esperábamos. El detective González, un hombre experimentado en casos de fraude, nos citó a su oficina al día siguiente con información que me dejó sin aliento. Señora Duarte, tengo buenas y malas noticias, comenzó mientras organizaba varios documentos sobre su escritorio. La buena noticia es que recuperará su casa. La mala noticia es que fue víctima de una estafa muy bien planificada. El hombre que se había hecho pasar por Eduardo Cornejo resultó ser Fabricio Leiva, un estafador profesional con antecedentes por fraude inmobiliario. Había usado documentos falsificados tan perfectos que habían engañado incluso al notario. ¿Pero cómo consiguió mi información personal?, pregunté. Ahí viene la parte más difícil, señora. Su nuera, Paola Roldán, está involucrada en la estafa. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo confirmado oficialmente me golpeó como una bofetada. ¿Cómo? Fabricio Leiva es su primo. Paola le proporcionó toda la información sobre usted, sus rutinas, sus finanzas, sus planes de vender la casa. También le consiguió la identidad del verdadero Eduardo Cornejo a través de su amistad con Rosa Olivares. Joaquín tomó mi mano mientras el detective continuaba. El plan era que Fabricio comprara la casa con dinero falsificado, se quedara con la propiedad, y después Paola convencería a su hijo de mudarse ahí cuando usted estuviera en una residencia. Básicamente, iban a robarle la casa con su propia familia como cómplice. Y el dinero que me pagó era real, pero robado. Fabricio había estafado a otras familias en ciudades vecinas. Lo arrestamos ayer en su casa. Perdón, en la casa de usted. Matías sabía algo de esto. El detective consultó sus notas. Según nuestras investigaciones, su hijo no estaba al tanto de los detalles de la estafa. Paola le había dicho que usted había regalado la casa a un amigo y que podrían convencerlo de vendérsela barata. Matías creía que era solo una oportunidad de negocio. Era típico de mi hijo. No había querido saber de dónde venía la oportunidad, solo había asumido que podía aprovecharse de ella. ¿Qué va a pasar ahora? Fabricio ya está arrestado. Paola será detenida esta tarde. La venta se anula automáticamente y usted recupera la propiedad completa. El dinero que recibió podrá quedárselo como compensación por los daños, aunque será parte de la evidencia durante el juicio. Salimos de la comisaría en silencio. Joaquín manejaba pensativamente mientras yo procesaba toda la información. ¿Quieres ir a ver tu casa?, me preguntó. Todavía no. Primero quiero hablar con Matías. Lo llamé desde el auto. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Hola, mamá. Estaba a punto de llamarte. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para disculparme por lo del otro día. Paola y yo hablamos y nos dimos cuenta de que nos comportamos mal. ¿Dónde está Paola ahora? En casa. ¿Por qué? Matías, necesito que vengas a la mansión inmediatamente. Solo tú. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Ven ahora.
Una hora después, Matías llegó visiblemente nervioso. Joaquín nos dejó solos en la sala. Mamá, ¿qué pasa? Te escuchas muy seria. Siéntate, Matías. Le conté todo lo que habíamos descubierto. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a shock, después a horror. Eso es imposible, murmuró. Paola no haría algo así. La policía la arrestó hace una hora. ¿Qué? Se puso pálido. ¿De qué la arrestaron? De fraude, conspiración y estafa. Tu esposa y su primo me robaron la casa, Matías. Pero ella me dijo que tú habías regalado la casa a un amigo. ¿Y no te pareció extraño? ¿No se te ocurrió preguntarme directamente? Yo pensé que estabas enojada conmigo y que por eso no me habías dicho nada. Matías, ¿alguna vez te preguntaste de dónde sacó Paola la información sobre esa supuesta oportunidad de negocio? Ella dijo que había oído rumores. ¿Rumores? Sobre mi vida privada. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Te creo que no sabías los detalles, pero sabías que algo no estaba bien y elegiste no hacer preguntas. ¿Qué va a pasar con Paola? Va a ir a la cárcel. Y probablemente tú vas a tener que divorciarte si no quieres que te asocien con sus delitos. Pero yo la amo. Amas a una mujer que estafó a tu propia madre. Matías se quedó en silencio por varios minutos. No sé qué hacer, dijo finalmente. Yo sí sé qué vas a hacer. Vas a ir a la policía y vas a contar todo lo que sabes. Vas a cooperar completamente con la investigación. Y después vas a decidir si quieres tener una relación honesta conmigo o si prefieres seguir el camino de tu esposa. ¿Me perdonarías? Después de todo esto, ¿podrías perdonarme? La pregunta me sorprendió por su sinceridad. Matías, te perdono por ser un hijo ausente. Te perdono por haberme abandonado cuando más te necesitaba. Te perdono por haber querido echarme de mi propia casa. Pero no voy a volver a ser la madre que era antes. No voy a vivir esperando tus migajas de atención. No voy a centrar mi vida alrededor de ti. Eso significa que no quieres que seamos familia. Significa que si quieres ser mi familia, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que llamarme porque realmente quieres saber cómo estoy. Vas a tener que visitarme porque disfrutas mi compañía. Vas a tener que tratarme como a una persona completa, no como a una madre que existe solo para servirte. ¿Y si no puedo? Si soy demasiado egoísta. Entonces serás honesto conmigo y con ti mismo, y cada uno seguirá su camino. Matías lloró esa tarde. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por Paola, por los años perdidos, por la madre que había dado por sentada y casi había perdido para siempre. Quiero intentarlo, me dijo cuando se calmó. Quiero aprender a ser tu hijo otra vez. ¿Estás seguro? No va a ser fácil. Ya no soy la mujer que me sacrificaba por otros. Estoy seguro. Y creo que me gusta más esta versión de ti. Esa noche, Joaquín y yo cenamos en la terraza bajo las estrellas. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extrañamente en paz. Durante años pensé que había fracasado como madre porque Matías se había alejado de mí. Ahora entiendo que él necesitaba alejarse para poder crecer. ¿Y Paola? Paola me hizo un favor sin saberlo. Me obligó a ver la verdad sobre mi familia y sobre mí misma. ¿La odias? No. La compadezco. Debe ser terrible vivir así, siempre tramando, siempre mintiendo, nunca confiando en nadie. Joaquín me besó suavemente. Te amo por ser así de generosa. Te amo por haberme enseñado que merezco ser amada. Al día siguiente fuimos a recuperar mi casa. Eduardo, o mejor dicho, Fabricio, había sido removido por la policía. Las llaves estaban otra vez en mis manos. Caminé por las habitaciones vacías, recordando los años felices y los tristes. Ya no sentía nostalgia. Sentía gratitud por todo lo que esa casa me había enseñado. ¿Qué vas a hacer con ella?, me preguntó Joaquín. Venderla. Esta vez a una familia de verdad. ¿No te da tristeza? No.
Mi hogar está contigo ahora. Puse la casa en venta nuevamente. Esta vez, una joven pareja con un bebé la compró. Cuando les entregué las llaves, vi en sus ojos la misma ilusión que Roberto y yo habíamos tenido 30 años atrás. Que sean muy felices aquí, les dije. Y lo decía en serio. La justicia siguió su curso. Paola fue sentenciada a 3 años de cárcel. Fabricio recibió 5 años. Matías se divorció y comenzó a terapia psicológica. Y yo comencé la etapa más feliz de mi vida. Un año después, estaba desayunando en la terraza de la mansión cuando sonó mi teléfono. Era Matías, que ahora me llamaba todos los domingos por la mañana, no por obligación, sino porque realmente quería conversar conmigo. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, mi amor. Joaquín y yo vamos a ir al mercado de artesanías y después al almuerzo con Rosa. ¡Qué bueno! ¿Y cómo va el proyecto de la fundación? Sonreí al escuchar la pregunta. Hacía 6 meses había establecido una fundación para ayudar a mujeres mayores víctimas de estafas familiares. El dinero de la venta de mi casa y los ahorros que Roberto me había dejado me permitían financiarla completamente. Muy bien. Esta semana ayudamos a 3 señoras que estaban siendo presionadas por sus hijos para vender sus casas. Una de ellas me recordó mucho a cómo era yo antes. Me alegra saber que estás ayudando a otras personas. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va el trabajo nuevo? Después del escándalo con Paola, Matías había perdido su trabajo anterior, pero había conseguido uno mejor en una empresa más pequeña donde valoraban su experiencia. Bien. Es diferente trabajar en un lugar donde realmente aprecian lo que haces. Me alegro. ¿Vendrás a almorzar el domingo que viene? Por supuesto. ¿Puedo traer algo? Solo trae ganas de conversar. Joaquín quiere enseñarte su nueva colección de orquídeas. Después de colgar, me quedé contemplando el valle. Era increíble cómo había cambiado mi vida en apenas 2 años. De ser una viuda solitaria que vivía esperando migajas de atención, me había convertido en una mujer activa, enamorada, con propósito y con una relación honesta con mi hijo. Joaquín salió a la terraza con 2 tazas de café recién hecho. Era Matías. Sí, va a venir el domingo. Me gusta cuando viene. Se nota que realmente quiere estar aquí. Era cierto. Después de la crisis con Paola, Matías había empezado terapia y había trabajado mucho en entender por qué había sido tan distante conmigo. Las visitas ahora eran naturales, relajadas, llenas de conversaciones reales. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada? Le conté a Joaquín. Que ahora entiende por qué su padre y yo nos enamoramos. Dice que antes no podía ver mis cualidades porque solo me veía como mamá, pero que ahora puede ver a la mujer completa. Es un buen hijo cuando se lo propone. Sí, lo es. Solo necesitaba crecer. Esa tarde fuimos al centro de la ciudad para una reunión de la fundación. Había decidido llamarla Nuevos Horizontes porque eso era exactamente lo que ofrecía, la posibilidad de ver la vida desde una perspectiva diferente. En la reunión estaba Antonia Roldán, una señora de 75 años cuyos hijos la habían convencido de vender su casa para mudarse a un apartamento pequeño. Cuando llegó a nosotros, estaba deprimida y confundida, sintiéndose culpable por dudar de las intenciones de su familia. Señora Celestina, me dijo después de la reunión, no sé cómo agradecerle. Usted me ayudó a entender que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Qué decidiste finalmente? Que no voy a vender mi casa. Si mis hijos quieren visitarme, son bienvenidos. Pero si solo quieren mi propiedad, pueden esperar a que me muera. Me reí con su respuesta directa. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Al principio se molestaron. Pero después de unas semanas, mi hijo menor vino a disculparse. Dice que no se había dado cuenta de cómo me estaba presionando. ¿Y los otros? Los otros demostraron que usted tenía razón. Cuando vieron que no iban a conseguir la casa, dejaron de visitarme. Pero ahora sé quién realmente me ama. Historias como la de Antonia me recordaban constantemente por qué había decidido crear la fundación. No era solo para ayudar a otras mujeres, sino para darle sentido a todo lo que había vivido. Esa noche, Joaquín y yo cenamos en el jardín bajo la luz de las velas. Era nuestro ritual de los viernes,
Una cena especial para celebrar la semana que terminaba. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó mientras brindábamos con vino tinto. ¿De qué? De haber tardado tanto en vivir tu vida. Pensé en la pregunta mientras observaba las luces de la ciudad parpadear en el valle. No me arrepiento. Creo que necesitaba vivir todo lo que viví para poder apreciar lo que tengo ahora. Incluso lo de Paola y la estafa. Especialmente eso. Si no hubiera pasado, tal vez habría seguido siendo la misma mujer de siempre. Tal vez habría terminado en una residencia, esperando visitas que nunca llegaban. ¿Y qué le dirías a esa mujer de hace 2 años si pudieras hablar con ella? Le diría que vale más de lo que cree, que tiene derecho a ser feliz, que no tiene que pedirle permiso a nadie para vivir su vida. Algo más. Le diría que el amor verdadero existe, incluso a los 70 años, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Joaquín se levantó de su silla y me extendió la mano. Bailamos. No había música, pero bailamos de todas maneras bajo las estrellas, mecidos por el sonido del viento en los árboles y el latido de nuestros corazones. Te amo, Celestina Duarte, me susurró al oído. Y yo te amo a ti, Joaquín Leiva. Mientras bailábamos lentamente en nuestro jardín, pensé en todas las mujeres que en este momento estaban viviendo lo que yo había vivido, sintiéndose invisibles, descartables, viviendo para otros en lugar de para ellas mismas. Quería gritarles que había otra manera de vivir, que era posible ser madre y mujer al mismo tiempo, que era posible amar a los hijos sin sacrificar la propia felicidad, que era posible empezar de nuevo a cualquier edad. Al día siguiente era sábado, mi día favorito de la semana. Joaquín y yo íbamos a caminar por el parque, después almorzaríamos en nuestro restaurante preferido, y por la tarde recibiríamos a Rosa para tomar té y conversar. Era una vida simple pero llena. Una vida elegida, no impuesta. Una vida donde cada día era una oportunidad para ser feliz en lugar de una obligación que cumplir. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 73 años con arrugas alrededor de los ojos, cabello plateado y manos marcadas por el tiempo. Pero también vi algo que no había estado ahí durante décadas. Una sonrisa genuina. Hola, Celestina, me dije a mi reflejo. Me gusta conocerte. Me metí en la cama junto a Joaquín, que ya dormía tranquilamente. Escuché el sonido de su respiración pausada, sentí el calor de su cuerpo junto al mío, y me quedé dormida sintiendo una paz profunda. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde quería estar. Había aprendido que la felicidad no consiste en ser perfecta para otros, sino en ser auténtica para una misma. Que el amor verdadero no exige sacrificios, sino que inspira crecimiento. Que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente para tu propia historia. Hoy estoy sola en el sentido de que ya no dependo emocionalmente de nadie más para sentirme completa. Pero por primera vez en mi vida, estoy en paz. Y esa paz vale más que todos los años que perdí esperando que otros me dieran un lugar en sus vidas. Porque finalmente entendí que el lugar más importante